Bien, tenemos aquí nuestro invitado. Realmente él me acaba de confirmar los tapones. Para llegar aquí de la Ortega y Gasset a la Máximo Gómez, o sea, estamos en la Ujú. 26 de febrero. Yo no sé qué es lo que pasa. Hay días que se está suave. Parece que ese día hay un amé ahí con sentido común. Pero hay días que hay un bruto ahí que no da paso. Yo varias veces yo me he tirado a pie, después de que me robe un motorito, una cosa, porque llego más rápido caminando que esperar que se despeje. Así es, así es. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muy buenos Tenemos con días. nosotros al licenciado Rodolfo Valentín Santos, él es director nacional de la Defensoría Pública. Es bueno que ustedes sepan qué es la Defensoría Pública. Él le va a explicar cómo acceder a esa defensoría, qué hacemos, cuál es el propósito de esa dirección, que es un organismo público. Bienvenido al Sí, programa. muchas gracias. Muy buenos días. La Defensa Pública es una institución que a partir del 2010 se crea como órgano constitucional, pero la Defensoría Pública, la oficina, nace conjuntamente con el nuevo Código Procesal Penal, que ya no es nuevo, en el año 2002. Y la Defensa Pública nace concomitantemente con esta norma procesal penal a los fines de garantizar el debido proceso. ¿Qué hace la Oficina Nacional de Defensa Pública? De conformidad con la Constitución y la Ley 277, la Oficina Nacional de Defensa Pública es una oficina que ofrece servicio de asistencia legal, asesoramiento, a todas aquellas personas que no tienen con qué pagar un abogado o por cualquier causa no tienen un abogado que le asista o le defienda. Es un equipo de defensores públicos a nivel nacional donde a través de requerimientos de los tribunales, familiares, tenemos apostados en los tribunales donde se conocen vistas sobre medida de coerción a defensores públicos. Cuando llega una persona y dice que no tiene abogado, bueno, este defensor público como funcionario del Estado le da asistencia a esa persona. ¿Tiene que ser desde el tribunal que lo designen o una persona que no tenga puede ir a la oficina de ustedes a pedir? Exacto, hay varias modalidades para poder provocar que un defensor público le asista. Lo primero es que si son medidas de coerción, el defensor público está de turno en la mañana y en la noche para cuando llega una persona y no tiene abogado, bueno, pues entonces le asiste. Otra modalidad es que personas van a la oficina y dicen yo no tengo un abogado o tengo un abogado y no tengo más dinero para pagarle. Entonces, ¿qué hace la Oficina de Defensa Pública? Bueno, le dice, dile a ese abogado que te estaba asistiendo, que nos envíe una cartita desistiendo del proceso, para que no haya choque entre abogados privados y los abogados de la Defensoría Pública. Necesariamente deben de llevar una cartita diciendo que ese abogado ya no le va a asistir. Y otra modalidad es que los tribunales, cuando una persona sube a estrado, un imputado sube a estrado y dice que no tiene abogado o dice que ya no va a querer los servicios del abogado privado que tenía porque no tiene recursos económicos, entonces el tribunal requiere los servicios de la Defensoría Pública. Envía un oficio y la Defensa Pública inmediatamente le asigna un defensor público. Ya. Y permítame decirle que están extraordinariamente preparados los defensores públicos. Fíjese que para ser defensor público necesariamente debe de someterse a un concurso de oposición, un examen, un test psicométrico, exámenes escritos, exámenes orales, y luego cuando termine entonces tiene una capacitación de 6 meses en la Escuela Nacional de la Judicatura y luego 3 meses de pasantía. O sea que un defensor público no es un abogado cualquiera, es un No, abogado no, preparado para eso. exacto, con un estándar de calidad muy alto, muy alto. Tiene que conocer bien la Constitución, la materia de que se trate. Debe conocer muy bien sobre derechos humanos, Sí, derechos fundamentales, sí. la Constitución de la República, derecho procesal penal,
se especializan en litigio, en litigación, Sí, debe de conocer teoría del delito, debe de conocer el derecho penal, derecho procesal penal, sí. teoría del derecho, toda esa materia se especializa en la Escuela Nacional Tiene que de la conocerlo. Judicatura. Tiene que O sea que conocerlo. es un profesional altamente calificado. Cuando el expresidente Leonel Fernández sale, fluye, surge como líder en el país, una de las cosas que se sacó de relevo era que él era abogado Sí, defensor público. sí. Y me dicen que había jueces que cuando él iba a defender, iban a verlo haciendo su defensa. Realmente, eso es un poco de historia Sí. de que abogado de la estatura de un estadista como el presidente Fernández fue defensor público. Exacto, O sea, para que... y me cuentan, de hecho, hay una cafetería frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, que era la cafetería de la Clínica Abreu, Ajá, y me cuenta el señor propietario de la cafetería, el señor Don Hernán, me cuenta porque el expresidente Leonel Fernández iba a esa cafetería y almorzaba y conversaba permanentemente con este señor, y me cuenta él que el señor Leonel Fernández siempre le hablaba de los procesos que él llevaba ahí en Ciudad Nueva. Y yo creo que hay que tener mucha vocación de servicio. sí, Hay que tener mucha vocación de servicio para uno entregarse y realizar una defensa digna como manda la ley. sí, Y de hecho, cuando surgió el Código Procesal Penal, que surgió también la Oficina Nacional de Defensa Pública, en cuanto a capacidad, conocimiento, para ese entonces los defensores públicos superaban al Ministerio Público, porque es que los defensores públicos venían desde el 2002 preparándose para la publicación en el 2004 del Código Procesal Penal. sí. Entonces, Que altamente ese Código calificado. Procesal Penal, yo no sé cómo le queda ahora, cómo le queda el vestido a la gente, pero la gente, yo tengo un caso, asaltaron en el salón de belleza donde yo me peinaba. Y nada, agarraron a uno de los Sí. asaltantes. Y yo creo que era viernes, y el lunes, como no había ya instrumentado la acusación, tuvieron que soltarlo. Tuvieron que soltarlo porque no había. Y entonces la gente decía, pero venga aquí, ¿qué código es este? Unos asaltantes que vienen a mi salón. La muchacha estaba asustada, aterrada, porque ella lo metió preso y se pasó el fin de semana preso el individuo. Y ahorita viene ella te cerró y buscó otro sitio para mudarse, porque la verdad era que era muy cuesta arriba. Entonces la gente decía, pero ese es un código para favorecer a los delincuentes. Y todavía hay gente que lo dice. Realmente ese código cuando nace lo satanizan. Los medios de comunicación se hicieron eco de que era un código demasiado garantista. Y realmente el tiempo nos ha dado la razón cuando hemos dicho que es un código que solamente busca que se respete el debido proceso y se respete los derechos fundamentales. Fíjese que con el Código de Procedimiento Criminal, que duró aproximadamente 150 años, conociendo nosotros procesos con ese caso. De hecho, cuando fui abogado de oficio, conocí con ese Código Procesal, Procedimiento Criminal. ¿Qué pasa con el Código Procesal Penal que tenemos actualmente? Fíjese que hay 28 principios que da inicio a este código. Y estos principios son derechos también fundamentales que deben ser respetados antes de entrar a la parte operativa. Y muchos creían que era un código extraordinariamente garantista. Y fíjese que no. Decían que todo el que comete un hecho iba a estar en la calle. Y fíjese que no. Hay una extraordinaria cantidad de presos preventivos que en la historia del derecho procesal dominicano no existía y no había existido. Por lo que anteriormente incluso los procesos correccionales llevaban de manera obligatoria una fianza, los procesos correccionales. Con este código, como se unificó el proceso penal, el proceso ante los tribunales se unificó anteriormente para lo correccional, para lo contravencional y para lo criminal eran tres procesos totalmente distintos con aquel código de procedimiento criminal. Con este código un solo proceso. Y esto ha llevado que en las medidas de coerción, poco importa que sea correccional, criminal
inmediatamente se le impone una prisión preventiva. Y de hecho habían casitos de bagatela que eran correccionales, de poca monta, y se le imponía de manera obligatoria una fianza. En el día de hoy, no. El juez tiene la libertad, la soberana apreciación de imponerle prisión preventiva o no. Y por eso es que hay una gran cantidad de presos preventivos. Fíjese que en un proceso penal, quien lleva el fardo de la prueba, la acusación, es el Ministerio Público. Muchas veces se le inculca la responsabilidad a los jueces de soltar personas en conflicto con la ley, que hayan cometido crímenes y delitos. Sin embargo, lo que condena son las pruebas. Claro. Los jueces, cuando entienden que en un proceso las pruebas no son suficientes, como dice el artículo 337, no son suficientes o no se prueba el hecho de que esa persona haya cometido el crimen o delito. Entonces el juez tiene la gran responsabilidad de provocar la absolución, de establecer la absolución de esa persona. Sí. La gente se queja porque hay hechos dolorosos. Sí. Por ejemplo, en Nagua, que mataron a un joven la semana pasada, el muchacho que lo mató, el que presuntamente lo Sí. mató, él estaba preso. Al muchacho que mataron lo cogieron, parece que habló y lo inculpó. Entonces el tipo llama a la mamá y le dijo, me calentó tu hijo, no va a calentar a más nadie. ¡Pam! Y lo mataron, o sea, al muchacho lo mataron, pero el que lo acusa había estado preso y lo soltaron por insuficiencia de pruebas. Sí, es indiscutible. Insuficiencia de pruebas. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer el Ministerio Público es hurgar en las pruebas, sustentar correctamente el expediente para que el juez pueda impartir justicia. Totalmente de acuerdo. Porque si no está sustentada y un juez lo suelta porque no hay sustentación, el tipo va a sea un delincuente, va a delinquir, sea un asesino, el que tiene mente criminal o en mente criminal, o sea, asesina. Y hay que tomar en cuenta también el principio de separación de funciones. El juez no puede ser juez y parte. Así. O sea, cada uno de los operadores del sistema tiene una responsabilidad dentro del proceso penal. El Ministerio Público debe de recolectar todas las pruebas donde no exista la mínima de duda de que esa persona real y efectivamente cometió los hechos. Y llevar pruebas sólidas, pruebas certeras, pruebas concretas, porque no solamente lo que yo diga en papel, las pruebas son materiales, las pruebas son documentales, las pruebas son periciales. Sí. Entonces no basta con decir, este es el responsable cuando yo no tengo un respaldo probatorio para poder establecer que real y efectivamente esta persona cometió los hechos. Fíjese que yo he tenido muchos casos donde en la acusación el Ministerio Público presenta una historia y yo pregunto, ¿dónde está el respaldo probatorio de esa historia? Doctor, tenemos que hacer una pausa. Sí. Regresamos. Hay muchas cosas que tratar, pero usted llegó un poco tarde por el tapón. Así pero es. nada, vamos a ver qué hacemos. Regresamos. Bueno, en Japón no hay policía, en Holanda cerraron cárcel, en Noruega cerraron cárcel, en Alemania cerraron cárcel. Casi en toda Europa no hay cárceles. Hay inclusive salas criminales que han sido cerradas porque no hay delito, no hay delincuente. En Japón la policía vive aburrida porque no encuentra ni qué hacer, porque la gente... Entonces, mientras en esos países se están cerrando cárceles, aquí se están construyendo cárceles. Explíqueme. Hay una cosa que se llama principio de precaución, que se aplica en medicina, se aplica en todos los ámbitos de la vida y en el derecho más. Sí, a mí me parece que en República Dominicana es un tema de prevenir los crímenes y delitos. Un sistema de prevención eficiente y eficaz va a traer como consecuencia, o sea, el poco grado de delincuencia que nos está abatiendo aquí en República Dominicana. A mí me parece que el Estado debe de fomentar sistemas de prevención.
a través de las publicaciones, a través del sistema de estudio, de capacitación, los clubes, educación. Y es una ramificación que existe. Es como si fuese un rosario. Principios y valores no es en las escuelas, es en los hogares. Por lo que los padres tienen una gran cuota de responsabilidad para que los hijos no salgan a delinquir. Pero esos muchachos jóvenes, adolescentes, el Estado debe de proporcionarle educación, deporte, oportunidad. Fíjese la cantidad de jóvenes estudiando en las universidades. Y yo pregunto, ¿qué por ciento de esos jóvenes tienen un empleo garantizado cuando salen de las universidades? Sí, sí, sí. Es muy, pero muy mínimo, muy mínimo. Sí. Entonces el Estado, como Leviatán, espera que cometan el crimen o el delito, entonces van tras el que cometió el hecho. Sí, sí. Entonces yo creo que se puede prevenir. Sí, bueno, muchísimas gracias. Me está haciendo señas, sí. Más que el tráfico de la 27 con Gómez, que sí, tiene un tapón. Está terrible, está haciendo señas. Así que usted va a tener que volver porque tenemos que hablar del tema de Defensoría Pública, garantizar los derechos humanos de todo el mundo, es el objetivo, y además la prevención de que no se cometan los delitos, la cárcel con cantidad de presos preventivos que hay en este país y cómo se violan también los derechos, porque si usted ha pasado, usted se robó lo acusaron de que se robó una gallina, 6 años, y otro que hizo cosa mayor, pone una fianza y se va para su casa. Señores, dejémoslo ahí. Sí, así es, bueno, así es. Muchísimas gracias. Nos vemos el martes aquí otra vez, así que nada, gracias por su atención. Bye bye.